Pues muy buenas tardes, hermano. Damos gracias a Dios por sus bondades y misericordias, por proveernos de este lugar donde podemos continuar reuniéndonos como iglesia local. Seguimos los jueves estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos al Salmo 95. Salmo 95. Como siempre, vamos a iniciar orando a Dios, encomendándonos a nuestro buen Dios. Y posteriormente daremos lectura. Es un salmo corto relativamente en términos de son 11 versículos, pero vamos a ver que podemos sacarle mucho provecho a este salmo y ver cómo este salmo es utilizado de manera maravillosa y en qué contexto en la carta o la epístola a los hebreos específicamente. Así que vamos a tomarnos el tiempo de ver este Salmo 95 en Hebreos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias por esta oportunidad, este tiempo, este espacio en el que como iglesia local podemos reunirnos para continuar estudiando su bendita palabra, su eterno consejo, aquella escritura que contiene en 66 libros ese soberano plan trazado en la eternidad, donde tendría como figura central la obra de la segunda persona de la deidad del Hijo, trayendo redención a un remanente que por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad sería salvo, y que vendrían al conocimiento de ese plan por medio de la obra regeneradora de Dios Espíritu Santo. Damos gracias en todo y por todo, por poder acercarnos a la Escritura y poder ser instruidos y conocer a ese Dios que con amor eterno nos amó y por lo tanto extendió sobre nosotros su misericordia. O como Pablo señala en la carta a los Romanos, muy similar a Jeremías, aquel que nos amó con el más grande amor, el que da su vida por pecadores. Pero también rogamos, Señor, que mientras su palabra continúe siendo predicada y enseñada, sea de edificación no solo al pueblo que ya ha sido llamado a esa salvación, sino también a aquellos que conforme a ese plan faltan por ser llamados. Damos gracias por el bendito evangelio, porque como Pablo hace ver en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén. Vamos a pasar a dar lectura a este cántico de alabanza y adoración. Así al menos está el título de la perícopa. Sin embargo, es mucho más que un cántico de alabanza y adoración. El Salmo 95 forma parte de una de las primeras amonestaciones que vamos a encontrarnos en la lectura de la epístola a los Hebreos. Vamos a iniciar la lectura en el versículo 1, claro está, y dice así, Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Vamos al versículo 6 del Salmo 95. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón,
como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vamos a considerar este salmo. No lo uní a otro salmo porque quisiera tener el tiempo de poder aprovechar este salmo y tocar varios aspectos que sí hemos tocado aquí en esta iglesia, pero que nos van a ayudar todavía muchísimo más a entenderlo, y a los que no habían entendido, esperamos en Dios que pueda servirle como base para poder tener una comprensión clara de por qué se usa el Salmo 95 como se usa en la carta a los Hebreos. Si ustedes miran estos 11 versículos en términos del contenido, podría ser dividido en dos partes. Si uno lo bosquejara brevemente, los versículos 1 al 7, hay un llamado claro, explícito, a adorar a Dios. Y luego vemos que hay una advertencia a una parte de ese mismo pueblo a no ser engañados, a no autoengañarse, a juzgarse a sí mismos si realmente estaban en la fe. Y eso lo podemos ver ya del versículo final, la parte final del 7, y con la expresión si oyereis hoy su voz, y continuando en el versículo 8 hasta el versículo 11. O sea que el 7 hay una transición, la primera parte termina en el 7, pero la última expresión del versículo 7 hasta el final al versículo 11 formaría la segunda parte. De hecho, esa segunda parte es la que el autor de Hebreo va a utilizar en los capítulos 3 y 4 de la carta a los Hebreos. Pero vamos poco a poco. En primer lugar, se nos dice que su pueblo, aquellos que son pueblo, versículo 7, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, tenemos múltiples razones para adorar a Dios. Dios es expresado, mencionado, se le dan varios nombres en estos primeros 7 versículos, como la roca. Él es roca de salvación. Y recuerden que esa roca es la misma roca del cántico profético que sería rechazada. Es la misma roca que habla Isaías en el capítulo 29 cuando habla de la roca de tropiezo y roca que hace caer. Porque la roca siempre está ligada a Jehová en el Antiguo Testamento y al Mesías, su Hijo Jesucristo. Así que dicho eso, a mí me resulta curioso cómo es posible que algunos teólogos, según ellos, no sepan quién es la roca y tengamos un problema, supuestamente, en cómo interpretamos Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando no debería haber ninguna discusión si la Iglesia Católica quiere ver en ello una afirmación de Pedro como el primer papa, que no se sostiene. Ese es su problema. Pero el propio Pedro, quien hace la afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús mismo reconoce que él no pudiese haber hecho esa afirmación a no ser que Dios se lo hubiese revelado, le hubiera dado entendimiento. Ese mismo Pedro, cuando escribe en Primera de Pedro, en el capítulo 2 dice, yo no soy la piedra. La piedra preciosa, la piedra al ángulo es Cristo. Le escribe a sus hermanos y dice, nosotros como piedras del edificio. O sea, el propio Pedro no se coloca como la piedra. Pero él es roca de salvación.
También dice que es un Dios grande. De hecho, no hay ningún otro Dios, porque aquí, como leímos, dice que Él es Dios grande y rey sobre los otros dioses, pero sabemos que la Escritura en otros pasajes claramente nos dice que no existen otros dioses porque esos otros dioses son construcciones humanas, hechos de madera para darle, ¿verdad?, algún sentido, metales, y explicados por la propia mente humana caída. No existe Dios. De hecho, la Escritura dice que yo solo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Expresiones como esas son tan contundentes y tan claras que lleva a movimientos cristianos como a los judíos a asegurar que solo existe un monoteísmo cerrado. Un monoteísmo cerrado significa para ellos que solo puede haber una persona en el Dios de la Biblia. Y no como los cristianos afirmamos que hay un solo Dios, pero un Dios en tres personas. Que la Biblia revela tanto la unidad como la diversidad. El que Dios es uno, pero también que ese Dios que es uno se revela como el Padre, y el Padre es Dios, y también nos habla de la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, siendo esas tres personas un solo Dios, con la misma naturaleza y atributos, sin que ninguno de ellos tenga una supremacía o haya alguna jerarquía entre ellos. Solo hay un aspecto de sujeción dentro del plan soteriológico, porque el Hijo se somete al Padre para poder llevar la obra, porque Él es el segundo Adán. Y la encomienda del segundo Adán a modo de poder desarrollar, de llevar a cabo la obra del reino, del principio que Dios le encomendó, esa obra no se podía llevar a cabo si ese Adán no se sujetaba ¿a quién? A Dios. Así que el Hijo se sujeta en todo para poder venir a ser, como Hebreos le llama, nuestro hermano mayor, el Redentor, el cumplimiento del Salmo 8, Hebreos capítulo 2, pero no porque haya una jerarquía y el Padre sea el superior y bueno, luego le sigue el Espíritu Santo y finalmente está el Espíritu Santo, que en algunos círculos se queda como una influencia, como el poder de Dios. Así que le llama la roca, lo constituye como el único Dios, es rey. Fíjese que esa roca viene a reinar, que es exactamente parte de lo que vamos a ver, que no hemos llegado. El domingo les dije que les iba a demostrar que esa roca en Deuteronomio 32 se va a definir claramente como Cristo dentro del cántico profético de Moisés, porque hay unas porciones que no hemos llegado del cántico profético que se explican a la luz del principio analogía de la fe, que no es otra cosa que en otras partes de la Escritura, y que la identificación o la manera de interpretar esa porción es diciendo que ese era Cristo. Es nuestro hacedor. Es la roca, es el Dios grande, es el rey sobre todos los reyes y es nuestro hacedor. Y nosotros, los que hemos creído por gracia, los que hemos sido salvos, somos su pueblo y somos ¿qué? Sus ovejas. Que es el cuadro tanto de Jeremías capítulo 23 como del profeta Ezequiel en el capítulo 24. Tanto Jeremías 23 como Ezequiel capítulo 34 mencionan o hablan que Dios enviaría ¿a quién? A aquel que vendría a salvar a las ovejas de Dios. Porque el liderato, los pastores, representados por los dirigentes en el tiempo en que se desarrollan ambos escritos de estos profetas, no habían atendido, no habían cuidado del pueblo. Se habían utilizado el pueblo para ellos
enriquecerse, para sacar ventaja de su posición. Pero el pastor que Dios enviaría tendría misericordia y salvaría a las ovejas que nadie hubiese escogido. La parniquebrada, la enferma, aquellas que no se podían usar en el templo. Dios era muy riguroso, y especialmente en el libro más importante donde vemos esa rigurosidad es el libro de Levítico. Porque el libro de Levítico, el punto principal es que Dios es un Dios santo y su pueblo ha de ser santo. Y la única manera de poder estar en una relación correcta con un Dios santo es por medio de actos de redención, que en aquel momento eran temporeros. Y ese acto de redención no se podía completar, no se llevaba a cabo, no cumplía el significado o el propósito tal como Dios lo estableció, si la oveja que iba a ser presentada no fuera ¿qué? Completamente perfecta y reuniese todas y cada una de las cualidades que debía tener. Además que no era solo el que la oveja cumpliese con todas las cualidades que Dios requería, sino que el sacrificio fuese hecho voluntariamente, como se expresa iniciando el libro de Levítico, que la persona entendiera que esa oveja iba a morir por él, por eso tenía que colocar su mano sobre la oveja, porque había una transferencia. Esa oveja moría por él, porque él era quien debía morir. Así que Jesús es la roca que viene a salvar las ovejas que Dios le dio, como se expresa total y claramente en el lugar más claro en el Nuevo Testamento. No creo que exista Juan capítulo 10. Esos que han sido salvos por la gracia de Dios, esos que pueden reconocer que Dios es la roca de salvación, que Él es Dios sobre todas las cosas y que como es Dios, Él gobierna sobre toda su creación, es rey y que por lo tanto es hacedor. O sea, lo que ellos son es el resultado de ¿qué? De Dios. Porque todo lo que ocurre es guiado según la Escritura, es concretado por ese Dios maravilloso. Pero ahí viene el cambio. Una vez se llama al pueblo a reconocer a ese Dios, a esa roca, a ese Dios grande, a ese rey grande, a ese hacedor, vemos en el versículo 7 al final: si oyereis hoy su voz, y aquí va la transición hacia el versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación o con el pueblo de Israel. Y dije: pueblo es que divaga de corazón. O sea, su corazón es como Santiago dice: cuidado que vuestros corazones no sean como las ondas del mar, que van de un lado hacia otro. Con la ola que se presente, ahí en cada ola ellos buscan cómo se trepan, se montan en la ola. El lenguaje, no sé, de aquellos que hacen el llamado surfing, los surfers, para aprovechar la ola. Así que no hay un corazón centrado en la roca, y cualquier viento de doctrina, como dice el Nuevo Testamento, tienen comezón de oír, pero no la palabra de Dios. Y hay claramente una advertencia. Y hay una advertencia por razón de su corazón. Pueden ser ovejas. ¿Son estos del versículo 8 en adelante ovejas? ¿Puede una oveja tener un corazón endurecido?
¿Puede una oveja tener un corazón que divaga en todo menos en las cosas de Dios? No disfruta la palabra de Dios, no busca honrar a Dios. Dice, y no han conocido mis caminos. Lo dice claro. No saben quién yo soy. Me parece que un concepto que no se logra entender en muchos ámbitos teológicos es la realidad de que no todos dentro de Israel eran Israel. No es un concepto que se desarrolla o se plantea, se afirma por primera vez en Romanos capítulo 9. El problema es que nuestro desconocimiento del Antiguo Testamento es tal que decimos, no es Pablo. Es Pablo quien en Romanos 9 habla de que no todos los que descienden de Israel son de Israel. No, eso viene del Antiguo Testamento. Ese era precisamente el problema y parte de lo que se trataba en el Antiguo Testamento, porque no todos dentro del pueblo eran realmente parte del pueblo. Según Pablo menciona que en cada época o tiempo dentro de la historia de la redención hay un remanente. En el tiempo en el que ocurre la salida del pueblo de Egipto, también hay un remanente. La Escritura dice que los únicos 3 del pueblo que salieron de Egipto, que eran parte del verdadero remanente, eran Moisés, Josué, Caleb. Y uno de ellos, el dirigente, el profeta que anunció al profeta que vendría, Moisés no entraría a la tierra prometida, no porque no fuera salvo, sino porque no honró a Dios. La Biblia dice que al menos hubo durante la peregrinación no menos de 10 tentaciones. Y tentaciones que se convirtieron en juicios de Dios, donde en cada uno de esos momentos, de esos juicios, murieron en algunos miles de personas. Pero nuevamente eso no se estudia. El cuadro que tienen las iglesias es que Dios sacó el pueblo de Egipto y que ese pueblo entró a la tierra prometida. Y que ese es un cuadro de la salvación que certifica que ese pueblo es de Dios. Si ustedes miran el versículo 8 y el versículo 9, específicamente el 9, van a tener una referencia a Éxodo 17, a Números capítulo 20, pero también en el versículo 11 tenemos otra referencia a Números capítulo 14, o sea que en el libro de Números dice que deberíamos mirar la lectura del versículo del capítulo tanto 14 como del capítulo 20. Vamos a ir al principio de analogía de la fe, que en este momento dado lo que nos va a ayudar es estos pasajes que vamos a ver. ¿A qué fue lo que ocurrió? Porque se está trayendo un momento en la historia cuando el salmista presenta esto había ocurrido ya unos siglos atrás, pero él vuelve a mencionarlo como posteriormente va a volver a mencionarlo el Espíritu de Dios en Hebreo. No es la primera vez que lo que ya había ocurrido en Números y en Éxodo, cuando lleguemos a Hebreos 3 y 4, lo va a tomar el autor de Hebreos. Ya el salmista lo había tomado en una manera intermedia, ya había hablado, mostrado. Vean los juicios y los actos de Dios para evaluar sus vidas. Vamos a comenzar en Éxodo, capítulo 17.
Los versículos claves son del 1 al 7 y voy a tomarme el tiempo de leerlo porque no hemos estudiado todavía el libro de Éxodo y sería bueno poder tener el cuadro. En los salmos solo se está haciendo referencia a algo, pero si uno no sabe, es como un término, una palabra que uno desconoce, uno debe ir a un diccionario. Si hay un evento, hay una circunstancia que se está trayendo como ejemplo de algo que debíamos mirar, entender para no cometer el mismo pecado, pues debemos ir a ver qué fue lo que pasó. Inicio la lectura en el versículo 1, capítulo 17 de Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó, escuchen el vocabulario, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: vean el corazón cómo se empieza a mostrar y por qué en dos ocasiones, del versículo 8 hasta el 11, se muestra el corazón endurecido, sin salvación. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y no estaba exagerando, vamos a ver que hubo un momento específico en el que el pueblo intentó matar a Moisés y Aarón. Jehová dijo a Moisés, versículo 5: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó, ya va a ver el nombre porque aparece en los salmos, y llamó el nombre de aquel lugar, que son las dos expresiones que estamos encontrando en el Salmo 95, Masá y Meriba, que lo que significan es prueba, rencilla. Probaron a Dios y son problemáticos, son rencillosos. Y dice que llamaron a aquel lugar de esa manera por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vayamos ahora al libro de Números. Estábamos en Éxodo, Levítico, vamos al libro de Números y hay dos capítulos que debemos ver brevemente, el capítulo 14 y el capítulo 20. El capítulo 14 es el capítulo que presenta la copa, la gota que colma la copa de la ira de Dios con relación al pueblo que salió de Egipto. Este es el capítulo en el que Dios va a determinar que los va a dejar que mueran en el desierto.
los condena a morir en el desierto. Solamente van a entrar de aquel grupo que ya hemos mencionado, a Josué y Caleb, y las razones se dan en el capítulo anterior, en el 13, porque le creyeron a Dios. También se menciona en el 14 algo de ello. Y una generación menor de 20 años que por la gracia de Dios, Dios decide que entren. Y debo recordarlas porque nosotros vamos leyendo el libro de Deuteronomio, ya se ha afirmado, se ha hablado de este grupo, que el liderato mayor, una de sus quejas era: ¿cómo vamos a poder salir a la guerra con esta juventud y estos ancianos y mujeres? Si los ponemos en la parte posterior, crearemos una debilidad en la retaguardia. O sea, Dios le va a decir, ¿saben qué? Esa generación, eso dentro del pueblo que ustedes menospreciaron porque no podían pelear, porque ustedes nunca los vieron poder cumplir con la encomienda de entrar a la tierra prometida. A eso, a lo vil y lo menospreciado, es lo que yo he escogido para que entren. Déjeme leérselo porque suena mejor viendo el contexto. Inicio lectura en el versículo 1 del capítulo 14. Vea la perícopa, ya lo dice toda la perícopa o el encabezado. Los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cuál es el contexto? El capítulo anterior. ¿De dónde sale este lloriqueo, este pánico, este terror? Porque habían llegado los 12 espías, y 10 de esos 12 espías, entre los cuales estaba Josué y Caleb, 10 de esos 12 dijeron: nosotros no podemos cumplir lo que Dios dice. Y comenzaron a aterrorizar al pueblo, a indisponer al pueblo. Claro, su corazón no le pertenecía a Dios, así que era muy fácil que cayesen. Y el pueblo comenzó a quejarse, a llorar toda aquella noche. Ese es el contexto. Se quejaron contra Jehová, versículo 2, y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Cuidado con lo que a usted le gusta, que puede ser que Dios se lo conceda. Ya verá por qué. Es broma, pero en serio. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vea lo que hay en el corazón. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y mire por qué no los apedrearon.
Porque la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? Escuche bien, es Dios hablando, que usted no debería tener ninguna duda. Oh, ese es Moisés, eso es lo que cree Moisés. Bueno, eso fue lo que dijo Josué, pero eso es a lo mejor lo que él piensa, no es lo que Dios cree, lo que Dios ha afirmado. Estamos escuchando directamente que Dios habla al pueblo, a Moisés. ¿Hasta cuándo no me creerán? Está diciendo que no creían. Es más claro, no canta un gallo. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Eso no le parece parte de lo que luego repite el propio Juan en el capítulo 12 de su evangelio? Cuando dice que a pesar de que Jesús había hecho tantas señales, no creían. ¿Y qué Dios iba a hacer? Versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Cuando Moisés sabe y escucha que ese pueblo le queda poco para ser destruido por Dios, clama por misericordia. Adelanto por el tiempo. Voy al versículo 17. Por favor, estos capítulos, usted tiene toda una semana. Yo espero que ustedes abran su Biblia. Hagan su ejercicio. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La misericordia no es algo que el pueblo merece, sino el juicio. Y Moisés lo tiene claro, lo tiene muy claro. Él sabe que Dios no tiene, eso no lo saben algunos evangélicos, que Dios no tiene por qué perdonar al que claramente se ha rebelado contra él. Tenemos un cristianismo que cree, que promueve, que para que Dios sea Dios y pueda realmente mostrar que Él es amor, tiene que tener misericordia de todo el mundo. Y lo triste es que se haga de púlpitos, de aquellos que se supone le enseñan la verdad al pueblo. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Está hablando de generaciones. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. O sea, Moisés está consciente de que hasta este momento están vivos, simple y sencillamente, porque Dios viene preservando al pueblo del cual, según Génesis 49, de la tribu de Judá vendría el Mesías. Entonces Jehová dijo, versículo 20, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces. Así que lleva cuenta.
Usted y yo las borramos, nos hacemos los torpes, los necios, los que no sabemos. Nos da Alzheimer. Nos da una demencia temporal en ocasiones. No han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Los condenó. No los destruyó allí. Moisés clama para que Dios no los destruya y Dios le dice, no los voy a destruir en este momento, pero no van a entrar en la tierra. Pasemos a Números 20 brevemente. El tiempo avanza. Si tengo que hacer el estudio del capítulo 95 en dos partes, lo hago. Ya ven por qué. Pues no puse otro capítulo. En ocasiones pongo más de un capítulo. Al capítulo 20. Este es un capítulo muy parecido a la lectura que ya vimos en Éxodo capítulo 17, donde el pueblo se queja porque no hay agua. Pero este es el capítulo en el que Moisés, enojado ya, cansado, hastiado del pueblo, no va a ser exactamente como Dios le dijo, y Dios va a proveer agua, pero como Moisés no obedeció a Dios, este es el momento en el que Dios le va a decir, ellos no van a entrar a la tierra prometida y van a morir. Tú no vas a morir ahora mismo. No te he condenado, pero tampoco vas a entrar. Llegaron los hijos de Israel, Números capítulo 20, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Recuerde que María es la hermana de Moisés y de Aarón, la que le dio lepra como Aarón cuando se rebelaron contra Moisés, porque los primeros que se rebelaron fueron su propia casa y familia. Oh, la casa y la familia. Oh, sí, aquí eso se lo predicamos todo el tiempo. Si usted no quiere entender, porque usted quiere vivir en esa nube de que su familia son la gente más hermosa y grata que usted tiene a su alrededor, eso es problema suyo, engáñese. Cuidado con nuestras familias. En ocasiones pueden ser un gran tropiezo y desvío. Versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. O sea, lo está diciendo, esto es un desierto, aquí no se puede vivir. Al menos en Egipto teníamos comida, eso es lo que están diciendo. Éramos esclavos, pero algo podíamos comer. Están diciendo que su condición actual era peor que la de Egipto. No se crea, sí hay personas aún dentro de las congregaciones que con sus afirmaciones, eso es lo que dicen precisamente. No crea que estamos leyendo la voz del pueblo en el desierto. Yo puedo leer esto y ver personas dentro de nuestra propia congregación. Que dicho sea de paso, esa es la razón por la que este pasaje se utiliza para amonestar y decir, cuidados porque los que muestran ese corazón y tal actitud muestran que no han tenido salvación. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos.
Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano. Pero oiga el cambio. En Éxodo era golpearás la roca en Horeb. Ahora le dice: hablad a la peña, a visita de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara y lo hizo 2 veces. Dios le dijo: le vas a hablar. Y salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: escuche, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. En el transcurso sabemos que María muere, luego muere Aarón y finalmente cuando el pueblo va a entrar por medio de Josué, lo vamos a ver en Deuteronomio, ya estamos en el capítulo 32, cuando lleguemos al 33, vamos a ver que Dios le dice a Moisés lo que ya le ha dicho en otras ocasiones: no vas a entrar, pero puedes mirar la tierra y tú vas a morir como tu hermano y te vas a reunir con tu pueblo. Ya teniendo el contexto, ven que toma tiempo estudiar las escrituras y eso que estamos a vuelo de paro, porque yo estoy adelantándoles y diciéndoles de antemano lo que trata el capítulo. Usted tendría en su casa que ponerse a leer y ver y pasar el tiempo que sea. El estudio de la escritura toma tiempo. El que es vago, el que es perezoso, el que no ama la Biblia, que se vaya a hacer otra cosa. Pero no puede enseñar la palabra de Dios porque toma tiempo. Hay que ser diligente, hay que amarla, hay que desearla, hay que querer comerla. Ahora, teniendo el cuadro de por qué el Salmo 95 dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces ya sabemos que se está usando esta experiencia en el pasado real del pueblo y se está trayendo nuevamente. ¿Por qué? Porque lo que había pasado, lo que había sucedido en el pasado, no era algo del pasado. Es la actitud que lamentablemente algunos dentro del pueblo asumen en determinados momentos y crean problema dentro del pueblo. Vea que crearon un problema increíble. Lo leímos específicamente cuando estábamos en el capítulo 14. Estuvieron llorando. ¡Ay, no podemos entrar! Nos han traído hasta aquí. ¡Qué Dios malévolo! Vean cómo esta porción de la Escritura es utilizada para terminar, si es que nos da el tiempo. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Fíjese que si usted estuviera leyendo, para que vea un ejercicio interpretativo, si usted estuviera como pastor, como un anciano, como alguien que está dando un estudio de la carta a los Hebreos y usted está en Hebreos capítulo 3,
antes de pretender entender el capítulo 3 y el capítulo 4 que van de la mano, porque se usa el mismo evento, que es un tipo, es una sombra de lo que iba a ocurrir en Cristo. Moisés no los puede entrar, pero Cristo, que es el verdadero profeta, va a dirigir al pueblo que él vino a salvar, a los que Dios le dio en Hebreos 2. Josué no los puede entrar a la tierra prometida porque aquella tierra prometida representaba la obra de Cristo. Pero Jesús, cuyo nombre en hebreo es Josué, va a entrar al pueblo a la tierra prometida porque los que han creído han entrado en el reposo, porque el reposo es Cristo. Entonces, para entender Hebreos 3 y 4, que van de la mano, donde el autor de la carta comienza diciendo, Jesucristo es superior a los ángeles. Nadie piense que es un mero ángel, porque ¿a qué ángel Dios le llamó su hijo? ¿A qué ángel Dios le dijo a los ángeles que lo adoren? Citando el cántico profético, que ya llegaremos, que en nuestra versión no aparece como aparece en el Nuevo Testamento. Si usted busca Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, en su Biblia en ningún momento dice que los ángeles deben adorar al Hijo. Pero cuando va a la Septuaginta, allí dice, adórenle los ángeles de Dios, que es exactamente la cita que el autor de Hebreos utiliza en Hebreos capítulo 1, citando la versión del Antiguo Testamento en griego. Le dice, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies? ¿A qué ángel Dios le dio la encomienda de redimir al pueblo que Dios deseó redimir? Sino a Melquisedec. Y Melquisedec es Cristo. Y una vez se establece la supremacía del Hijo por encima de los ángeles, que en términos de los hombres son hechos superiores, el autor de la carta a los Hebreos pasa a decirnos que Jesucristo es la voz profética más importante, como inicia en el capítulo 1. Y pasa a decir, y con ello estoy diciendo que es superior a Moisés. Porque Moisés es una figura del verdadero profeta. Entonces, para entender la carta y la epístola a los Hebreos, el estudiante, el exégeta, el que pretende entender el capítulo 3, a no ser que lo hagan lo que hacen todos. Usted no sabe cuántas personas me llega un mensaje, un email o algo, pastor, dígame, veo atrás que usted tiene el libro, dígame la recomendación, voy a dar Juan, ¿cuál es el comentario que debo leer? Veo que mencionó Isaías, ¿cuál es el comentario de Isaías? Eso es todo el tiempo lo mismo. Y yo sé por qué es lo mismo. Porque a eso han acondicionado, lamentablemente, a muchos de nuestros estudiantes y tristemente en los seminarios. Donde no es solo que no se lee a veces la escritura durante el tiempo que el seminarista está como algo requerido, sino que se va a dar una clase de un libro específico. Y usted esperaría que la clase sea directamente ¿de qué? De la Biblia. Pues no. Te va a tomar una clase de Isaías y usted lo que va a leer es el librito de Papo Gandule. Y si usted se lee el libro del doctor Gandule, usted ya conoce Isaías, olvídese el resto. No tiene que estudiarlo casi. Lo que usted copie las notas del doctor Gandule y dele hacia adelante, que eso enséñeselo a las iglesias. Así está el sistema. Por eso estamos tan mal en muchos aspectos. Digo todo esto porque si estuviéramos en Hebreos 3 y 4, no solo tendríamos que hacer lo que hicimos estando en el Salmo 95, ir a ver las referencias de Éxodo 17, de Números 14, de Números 20, sino que también tendríamos que tomar en consideración que el Salmo 95. Y usted cree, mire, si no se estudian el capítulo que van a predicar, se van a leer los otros capítulos y lo van a estudiar.
si no muestran tan siquiera haber hecho un estudio del capítulo que pretenden predicar, ¿cree usted que van a hacer un estudio exegético de los capítulos que primero necesitan entender para poder entender por qué el autor de Hebreos, por el Espíritu Santo, hace mención de lo que pasó en el pasado? Hay una persona que es un militar y me dijo, pastor, yo no lo entendía al principio. Le confieso, usted es duro, pero hoy entiendo. Y yo lo puedo entender como militar, me dijo. Y permítame que les quiero explicar. Fue interesante hace poco la conversación. Me dijo, yo he participado de diferentes entrenamientos en la milicia, donde nosotros como soldados nos parecía que el sargento o la persona que nos estaba entrenando, llevando a los ejercicios para poder completar la misión, era un desgraciado, era un descarado, era duro, era exagerado. Así lo veíamos. Y cuando estábamos haciendo las cosas nos decía, más rápido, no leíste el manual. Y nos molestaba. Pero no sabíamos por qué ese sargento era como era. Ese sargento había estado en diferentes escenarios de guerra. Me dice, estuve en un barco militar de madera. Me dijo, usted se sorprenderá, ¿un barco de madera? Sí, hay barcos de madera. Porque hay barcos especializados en poder localizar ciertas bombas y no pueden ser de metal. El punto es que me dice el manual, cuando hay tal señal de que hay fuego en un barco de madera, me dice, tenemos exactamente por el manual 7 minutos con 30 segundos para controlar o apagar el fuego. Si no, todos tenemos que salirnos del barco, vamos a morir. 7 minutos, 30 segundos. Como nuestro dirigente conocía las implicaciones de que un segundo puede ser la vida de un compañero, de que no leer el manual de instrucciones puede llevar a la pérdida de todo un batallón, no entendíamos por qué él ponía el peso y la gravedad. Me decía, no espere que lo entiendan. Usted lo está viendo en la dinámica real de lo que significa, de lo que implica, de las consecuencias, de la gravedad, del resultado, de los daños colaterales. Ellos no entienden como yo no entendía. Pero luego cuando me vi en algunos escenarios de guerra y tuve que ver a otros compañeros morir, entonces me di cuenta de por qué. Había cosas que había que hacerlas como nos habían dicho y se acabó. Se acabó. Vaya conmigo, Hebreos. Vamos a adelantar, se fue el tiempo. Por lo menos voy a leer, aunque no voy a poder entrar a la explicación. Prefiero dejarlo para el próximo estudio, pero quiero guiarlos a cuál es el contexto del Salmo 95, versículos 8 al 11. Si miran el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, observen el encabezado, el título, la perícopa. Jesús superior a Moisés. Ah, pastor, usted no está disparando en el aire. No, estudiamos, sabemos lo que estamos diciendo. La advertencia inicia claramente en el 12. Luego en su casa, por favor, le da tiempo para el próximo estudio poder considerarlo. Pero por motivos de hoy voy a iniciar en el versículo 12. Lo voy a leer, no voy a entrar en las explicaciones. Entramos en las explicaciones Dios mediante, si lo permite, el próximo jueves, pero créame que la lectura, teniendo lo que pasó en el pasado, usted va a ver que de solo leerlo ahora, dice, wow, ahora voy entendiendo por qué el autor de Hebreos habla como habla. Versículo 12. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Recuerden que el Salmo 95 comienza diciendo que Él es el Dios grande, el único Dios, es rey sobre los demás dioses. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, ¿y qué se va a citar? Ya explícitamente ya estamos en el Salmo 95. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. Recuerde que esa frase, por la razón por la que acentué, la enmarqué, esa es la parte final del 95:7. Por eso es que el versículo 15 dice que corresponde al Salmo 95, 7 y 8, aunque la realidad es que solo se usa del 7 la última parte. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Recuerde que la provocación es el nombre que se le pone cuando dice Masá o Meriba. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, escúcheme, vaya viendo el contexto, hay una pregunta. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ya vaya viendo que el problema no era que habían oído. El problema era que aunque habían oído, no habían creído. Oh, eso no es Romanos 10. Eso es exactamente Romanos 10. Solo detallitos, ya llegaremos no hoy. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, ¿no fue ese pueblo, ese mismo pueblo que Dios sacó de Egipto? Y con quienes estuvo él disgustado, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Recuerde que finalmente Moisés intercede, pero Dios le dice no. Números 14. Van a morir en el desierto. Versículo 18, aquí lo trae. Vea que la cita viene de Números 14. ¿Ve? ¿Pero cree usted que puede ir a Números 14 solo? No, vea que dice que hay que leer el capítulo completo. Números 14 dice que vaya uno a lectura del 1 al 35. Hermano, esas citas o esa referencia, lo he dicho 1000 veces, no forman parte del texto original. Pero quienes trabajaron en la escritura, que tuvieron que pasar horas en su traducción, porque hay partes que son difíciles en el cambio del idioma, se percataron de que había versículos, había pasajes, había textos que se citaban en otro lugar, y lo que aprovecharon es no de alterar la Biblia, sino de decirnos que cuando estemos leyendo esa porción, que de hecho era el principio de la reforma, por eso también están, porque era la manera en que ellos comienzan a cambiar de un sistema hermenéutico alegórico que dominó por mucho tiempo a ir al sistema hermenéutico donde escritura interpreta escritura. No una alegoría. La alegoría se lee el pasaje y uno, bueno, yo creo que se menciona esta persona o esto, pero esto representa otra cosa. ¿Recuerda la alegoría de Gálatas 4, versículos 21 al 31? Las dos primeras mujeres con las que Abraham tiene hijos, sus hijos,
El peso no se le pone en ver necesariamente la historia, sino lo que esa narración o esa historia podría contar o decirnos. Ese es el método alegórico. Ellos entendían que la escritura debía ser interpretada con escritura y esos pasajes, eso es lo que pretenden, que el que va a leer interpreta escritura con escritura. Y vemos que no pudieron entrar, vuelve a dar la razón, versículo 19, a causa de incredulidad. Temamos. Ese capítulo 4 nos mata. Si usted es uno de esos que dice, no, ya yo terminé mi lectura, yo mañana leo el capítulo 4. Pues ya se desenfocó, ya se perdió, porque todo esto es para ahora usar lo que pasó en el pasado y traer una advertencia en el presente. Pero esas interrupciones donde se pretende estudiar la Biblia con un pasaje o con un capítulo es un horror. Ese es el sistema de la mayoría de las iglesias todos los domingos. Nosotros no podemos abordar un libro completo el domingo, ni una carta, claro está, nadie puede hacerlo. A no ser que sea un resumen corto, dando una muy breve explicación o trayendo un punto de cada capítulo. Pero al leerlo y explicarlo expositivamente, pasamos por toda la carta. Y si de antemano, como hacemos, no sé si lo obedecen o lo hacen, de antemano le decimos cuál es el libro que vamos a estar predicando para que usted lo lea. Y no solamente si no lo lee, se lo damos hasta en audio para que al menos lo escuche. Y hay quienes ni con la Biblia ni con el audio pasan por el libro. ¿Cómo pretendemos entender la Escritura? Brincando de Job 1 al Salmo 95, a Génesis 6, y el otro domingo es Apocalipsis 17, y el próximo domingo es Lucas 1. Así se va todo el año. Ya ve por qué cuando llegaron, fíjese que yo tengo que aprovechar estos puntos porque a veces yo digo, qué insensatos somos los seres humanos. Estos libros nunca estuvieron al principio unidos unos con los otros. Los primeros cristianos no tenían una Biblia. Pero les llegaba un libro, una carta completa. Lo poco que tenían, entienda, porque es fácil, lo poco que tenían, lo tenían completo. Y aunque todo lo que tuvieran era una o dos epístolas, las tenían completas, no segmentadas, no en pedazos, no había capítulos, no había versículos, no había perícolas. Había que leerlas completas. Y podían llevarse un cuadro completo. Fíjese cómo hemos probado, yo puedo probarlo y le he dicho que yo puedo presentar todo el Evangelio solo en Génesis. Está todo el contenido teológico solo en el primer libro. Pero nosotros picamos una pinza de aquí, una pinza allá, una pinza allá. Y así pasan los años en las congregaciones. ¿Cómo el pastor puede crecer así? Y si el pastor no crece y no entiende, ¿cómo la iglesia puede entender? Temamos, pues, capítulo 4, versículo 1, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, pero no eran ellos los que iban a entrar a la tierra, al reposo. Pero ahora le está diciendo a los que están en el presente, teman ustedes de que ustedes no entren a la tierra prometida, se queden fuera. Pero qué rayo es, como Moisés, ¿cómo que? Pero eso es de allá del pasado. ¿Cómo lo traes al presente? ¿Cuál es la realidad en el presente? Lo explicaremos el próximo jueves.
Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o sea, no entrar al reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Ya se nos ha dicho que el problema no fue que no habían escuchado. El problema es que a pesar de que habían escuchado, no habían creído. Y no habían creído, dice la razón, por su corazón. Eso no es lo que estamos viendo en Deuteronomio. Que donde el corazón no ha sido circuncidado, no hay entendimiento. No hay una comprensión. Eso no es de Deuteronomio 29. Hasta ahora Dios nos ha dado corazón para entender, ojos para ver. Por lo tanto, Deuteronomio 30 dice, pero Jehová circuncidará vuestro corazón. Si Dios no hace esa obra, no importa cómo le hablemos al pueblo, no importa las señales que vea el pueblo, no va a creer. Eso pasó con el pueblo que salió de Egipto. Lo mismo pasó en el ministerio de Jesús. Y el autor de Hebreo está diciendo lo mismo pasa hoy en nuestros días. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. El problema no era la palabra. El problema es que esa palabra no fue recibida. Vuelve al Salmo 95. Créame que no lo estoy, vamos a entrar en profundidad porque estamos navegando, estamos como el que le gusta el mar y se pone una careta y un tubito para poder mirar más o menos el agua, pero no ha entrado, no tiene un tanque para entrar profundo, estamos mirando por arriba. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, les recuerda la condenación de aquella generación. Porque se había profetizado que cuando llegara el momento de que Dios tuviese misericordia del pueblo y se fuese a dar un nuevo éxodo, una segunda salida de Egipto, pero esa salida de Egipto no era de Egipto, esa salida de Egipto era de Jerusalén. Por eso en Apocalipsis 17 dice que espiritualmente es Sodoma y Egipto, para recordarle al pueblo, este pueblo se ha convertido a lo que Dios condenó en el pasado, hay que salir. Por eso Apocalipsis muestra al pueblo saliendo y Dios abriendo el mar y el pueblo peregrinando, saliendo. Es el mismo cuadro, pero ahora cumpliéndose en Cristo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Eso no está en el Salmo 95. ¿Cómo que el juicio que Dios emite fue un juicio que ya estaba decretado? Parte del estudio el próximo jueves. Y vea dónde va a conectar. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y regresa ¿a dónde? Hay que ir a Génesis para entender. A Génesis. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En el séptimo día. Ahora comenzamos a entender por qué la importancia de ese día, por qué ese día fue santificado, por qué ese día el que trabajaba debía morir. Y ya veremos. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Vuelve a citar Salmo 95, el versículo final, el 11. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, fíjese que dice que ya algunos han sido llamados, pero todavía no todos han entrado. Y lo que le está diciendo,
cuando llegue el momento, los que no hayan creído van a morir. ¿Cuál era el evento que se avecinaba? Porque no le está poniendo como algo de milenios. Ya el autor de Deuteronomio está hablando de un evento que está en el capítulo 10. De aquí a poquito y el que ha de venir vendrá. Que los que no creyesen serían destruidos. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa, vuelve y dice ahora, de desobediencia. Y otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. ¿Y vuelve a dónde? Al Salmo 95. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. O sea, no habría la esperanza de un reposo. Por tanto, queda pues un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. No podemos entender esa expresión sin entender la otra. Como Dios, y vuelve a Génesis, de las suyas. ¿Qué está citando? Génesis capítulo 2, versículo 2. Lo voy a dejar hasta aquí porque el tiempo ya ha avanzado muchísimo y no hemos todavía entrado en la explicación. Vamos a orar. Tienen como asignación, es para su provecho. Saca usted mucho más provecho si en vez de venir aquí perdido porque no sabe de qué vamos a hablar, que eso pasa en otras iglesias, pues usted no sabe, pues usted tiene que esperar a que su pastor ore y por el Espíritu sea dirigido una porción y Dios se la puede cambiar la noche antes. Usted nunca sabe. Tuvimos pastores, un pastor específico, puedo mencionar, que ve si conoce, que para él era muy espiritual decir, hermano, yo estaba estudiando un pasaje, pero en la madrugada del domingo, Dios me levantó y comenzó a cantar un corito y predicó del corito. Hermanos, da deseo de llorar en ocasiones. Yo se lo digo, yo no puedo ver estas cosas y verlas como algo. Si eso pasa en algún otro lado, en el mundo secular, donde no hay respeto por el pueblo, por Dios, pero en la casa de Dios, podemos tomar esto de manera liviana. ¿Sabe que Dios no lo toma de manera liviana? Cuando Nadab y Abiú trajeron fuego extraño, usted sabe las consecuencias. Y la gente, para no dejarlo ahí, nunca explican qué fue lo que pasó. La Biblia no da detalles, pero sí nos deja saber más o menos qué pasó. Se dice que tengan cuidado los sacerdotes antes de entrar a sus funciones, no sea que hayan bebido vino. Y por otro lado, dice la Escritura, que cuando Dios por primera vez inaugura el tabernáculo de reunión, la Biblia dice que el fuego que inició el altar de Dios fue fuego que cayó del cielo. El fuego que iba a consumir los sacrificios no fue un fuego construido por el hombre, llevado a cabo por el hombre. Ese fuego debía permanecer vivo. Cuidado con traer elementos extraños a la casa de Dios, porque Dios no lo toma como algo ingenuo. No toma por ignorante al que ha recibido claras instrucciones. Gracias a Dios que no caemos muchos como Nadab y Abiú.
Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias por su bendita palabra. Ella habla a nuestro corazón, ella nos afirma en la verdad y hemos visto que aquellos que somos pueblo de su prado y ovejas de su mano tenemos muchas razones para adorar a nuestro Dios, que es la roca de salvación. Es Dios grande, es Rey sobre todos los dioses de la tierra. Él es nuestro hacedor. Entonces hay muchas razones, oh Dios, para ser agradecidos, para vivir con un corazón que rebosa de gozo, un corazón que debería tener contentamiento por la obra de gracia que usted ha tenido con nosotros. Ayúdenos, oh Dios, a poder estudiar la bendita Escritura, a entender la Escritura por la Escritura, bajo la obra gloriosa del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, y entendiendo pasaje con pasaje, viendo el cuadro, viendo el contexto, permitiendo que los pasajes claros arrojen la luz que necesitamos para aquellos pasajes que no entendemos. Que el tiempo que necesitamos seamos prudentes y lo pasemos en la Escritura, hasta conocer y discernir aquello que se nos permite entender, porque sabemos que hay cosas que la Escritura afirma que lo que Dios se ha revelado, lo que Dios se ha guardado, lo que es revelado es del hombre y lo que es oculto le pertenece a Dios. Que podamos gozarnos de su palabra, vivir por su palabra, proclamar su palabra, continuar afirmándola en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras iglesias y también, Señor, orando por aquellos que todavía han de proceder al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, porque usted les da la gracia de cambiar el corazón por el Espíritu, para que esa palabra que estamos viendo, que en un corazón endurecido, en un corazón que divaga, no puede ser entendida, pueda ser una palabra que caiga en un buen terreno, como establece la parábola del sembrador. Y perseverando en ella, esa semilla de fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a la gracia que usted otorga a cada uno. Damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro, por este momento. A Dios sea toda la gloria. Y si Dios, usted lo permite, oh Dios, que el domingo podamos regresar con un gozo, sabiendo que es día de santa convocación. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.